Estamos de regreso en su informativo Cuenca en Directo. Damos la bienvenida. Nos encanta que nos acompañe en este inicio de semana. Está junto a nosotros el doctor Teodoro Verdugo, analista político, especialista docente también de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un placer que estés junto a nosotros. Y vamos a analizar este tema, lo habíamos dicho ya dentro del primer bloque de información, y el Ecuador entero lo sabe porque ha causado bastante polémica en los últimos días. La Asamblea Nacional censuró en juicio político a Carlos Pollitt, quien se encuentra en Estados Unidos por razones médicas, es lo que habría dicho, y quien se habría visto salpicado de este escándalo llamado caso Odebrecht. Doctor, un gusto. De los 133 asambleístas, 132 presentes en la sesión de este domingo apoyaron la censura a Carlos Pollitt y uno se abstuvo también, mientras 4 no asistieron. Pero ¿qué es lo que nos deja esta censura política que se da dentro de este juicio al excontralor? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que prácticamente era imposible que no se dé la censura, era una suerte de crónico de la muerte anunciada. Nadie se iba a atrever a defenderle al contralor Carlos Pollitt, tomando en consideración todos los indicios de responsabilidad que existen, sin olvidar también las investigaciones que se están haciendo en el ámbito penal. Yo creo que el problema aquí a analizar es si es que la censura no pudo haber tomado otro tipo de proyección, es decir, la censura tiene un elemento de carácter única y exclusivamente simbólico. La destitución no procede, usted no puede destituir a una persona que ya renunció al cargo, pero aquí hay muchas cuestiones que se discutieron en el juicio político y que más bien son las preguntas que tienen que comenzarse a responder. ¿Qué relación tiene o tuvo el Contralor de la República con determinados funcionarios, con determinado partido político? Tomando en consideración de que es un funcionario que iba dentro de pocas semanas a ocupar el cargo por un lapso aproximadamente de 15 años, que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana fue posesionado en 3 ocasiones, y que también, como habíamos comentado en determinado momento, había recibido el aplauso por parte de diferentes autoridades. Entonces ahí caben muchas preguntas. El propio jefe de Estado en su momento. Efectivamente. Ahora, doctor, la censura política que se dio este domingo, ¿en realidad es suficiente para la gravedad, digo yo, de los cometimientos de actos que estarían obviamente investigándose, pero que ya hay denuncias ante esto? Esta censura, ¿qué es lo que determina? ¿Qué es una censura para explicar a los televidentes? ¿Qué es lo que no podrá hacer el Contralor con esta censura política? Claro, bueno, hay diferentes tipos de responsabilidad por los efectos que nuestras acciones u omisiones puedan provocar, y uno de esos efectos son la responsabilidad política. El juicio político produce responsabilidad única y exclusivamente política, pero tal como establece la ley orgánica de la función judicial y la propia Constitución, luego de la censura política se abre la posibilidad de indagar y establecer responsabilidad de carácter penal. En este caso ya se están haciendo las investigaciones necesarias. Precisamente por eso es que se levantó una orden de detención en contra del excontralor Pollitt, y ese es el argumento que él sostiene por la cual no ha venido al país. Pero ahí también hay algo que debería considerarse, y es lo manifestado por el defensor del contralor Pollitt, el abogado Hernán Ulloa, quien manifiesta que se le levantó ya de manera premeditada, entre comillas, esta orden de detención al contralor Pollitt, para que precisamente no se presente en el juicio político y no diga determinadas verdades. Él habla de verdades. ¿Será de alguna lista o de personas implicadas? ¿Tendrá alguna información privilegiada que pueda en realidad comprometer nuevos nombres, en este caso de Odebrecht? Yo creo que podemos sospechar eso. Es muy complejo hacer afirmaciones, pero yo creo que una cuestión que por simple lógica se deduce es que un funcionario que se ha encontrado, que se ha desempeñado como contralor durante por lo menos esta última década, es prácticamente imposible que no tenga información privilegiada, es prácticamente imposible que no conozca de determinados actores políticos que están insertos en toda esta trama, sin olvidar que una de las razones citadas por el interpelante del Contralor General, el excontralor general, el asambleísta Mendoza,
es que Carlos Polit no hizo un examen del origen del patrimonio y de los bienes de Alexei Mosquera y de Carlos Villamarín, que están íntimamente ligados con los problemas de corrupción. Entonces, esas son las preguntas que saltan ya, la censura está hecha. Básicamente lo que yo observé ayer mientras veía los alegatos por parte de los diferentes miembros de la Asamblea, era por un lado asambleístas de Alianza País tratando de desvincularse de su relación con Carlos Polit y por la otra parte la oposición tratando de vincular a Carlos Polit con Alianza País. Porque vuelvo y repito, la censura tiene efectos eminentemente simbólicos. Carlos Polit no está aquí y yo creo que no va a venir y probablemente nunca más lo volvamos a ver aquí en el país. Hernán Ulloa, el abogado que usted justamente hace mención, que es uno de los abogados de Polit, cuando llegó a la Asamblea Nacional para presentar un escrito, porque él habría presentado un escrito en donde pues se considera que el excontralor pedía suspensión de esta interpelación, también pues él manifestó dos cosas. Uno dijo, esto es un circo romano, lo que está haciendo el partido de gobierno hacia el excontralor del Estado. Y lo otro, manifestó, dice, hay mucha gente que quiere que él no hable y les irrita la presencia de Polit. Esto quisiera, pues, y usted ya también lo habría manifestado, pero ahondando más en este tema, ¿habría gente vinculada con el propio régimen que en este momento está, no sé, pues, inculpándole de algunas situaciones en las que pueden estar inmiscuidos también? Yo creo que todo es posible. Permítame contextualizar mi respuesta. Yo tuve la oportunidad de escribir un libro precisamente sobre el juicio político y hago una descripción de todos los juicios políticos que se llevaron entre el 79 y el 2006. Y precisamente una de las cuestiones que se logró descubrir ahí y verificar sobre todo es que desafortunadamente los juicios políticos entre el 79 y el 2006-2007 se usaron precisamente con fines meramente instrumentales, como una finalidad por parte del actor político interpelante para ganar espacio en la televisión, ganar espacio en la prensa. Obviamente también hubo juicios políticos que se tuvieron que llevar a cabo. Entonces, precisamente yo creo que basado en ese tipo de situaciones se hace mención a esta idea de circo en la ejecución del juicio político, pero yo creo que lo que no cabe duda es de que la no presencia aquí del contralor Polit nos impide a nosotros los ecuatorianos conocer la verdad, y eso creo que es un problema que ojalá cualquiera de los asambleístas, cualquiera sea su bandera política, tome medidas y cartas en el asunto y pongan en marcha los procedimientos que correspondan para poder saber qué piensa al respecto Carlos Polit y escuchar de su viva voz todas las cuestiones que al parecer él conoce. Porque aquí hay una cuestión muy importante. Obviamente no podemos meter como un personaje como Capaya ni nada por el estilo, pero recordemos que en la campaña política Capaya ya mencionó que uno de los personajes que estaban implicados en toda esta trama compleja de corrupción era precisamente el Contralor. La pregunta es, ¿por qué no se hizo algo al respecto? En ese momento. Ahora, otro de los personajes también que se lo involucraba muchísimo es el propio vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien rechaza las pretensiones de oposición al vincularlo, dice, con la responsabilidad política. Días atrás también estuvo dentro de la Asamblea Nacional y pues los asambleístas de oposición piden que se revea la posibilidad de que también esté en un juicio político el vicepresidente de la República. Su parecer y criterio, si es que se dé este juicio político, sería de una manera más objetiva y transparente para limpiar todos estos temas de corrupción, para transparentar, digo yo, el tema de corrupción que se está vinculando al partido de gobierno y al país entero, ¿no? Sí, bueno, lo que sucedió hace algunos días con el vicepresidente de la República fue una comparecencia, obviamente no fue un juicio político. Así es. Y yo sospecho, obviamente nos podemos equivocar, que es prácticamente improbable, no imposible, pero muy poco probable que se lleve adelante el juicio político al vicepresidente de la República, porque aquí lo que el partido de gobierno va a tratar de mantener es su capital político. En el evento que abren la posibilidad a que el juicio político se lleve adelante, podrían poner, entre otras cosas, pero sobre todo de manera visible, en peligro su capital político. No olvidemos que el trámite del juicio político es bastante complejo, se necesita por lo menos 1/4 parte de las firmas para hacer una petición de juicio político, se tiene que hacer esta petición frente al titular, en este caso del legislativo. El titular del legislativo pertenece al mismo partido político, luego eso
Esa petición va hacia el Consejo de Administración de la Legislatura y luego hacia la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ambas están controlados por el partido político del vicepresidente de la República, y ahí entre de los 12 votos también se necesita una mayoría delante del juicio político. Entonces yo sospecho que es muy complejo, no va a suceder eso. Yo a lo largo de la historia de los juicios políticos, de los intentos de juicio político a presidente y vicepresidente de la República, eso no ha sucedido. Solo el juicio político que procedió pero que no terminó en censura, recordará usted, fue el que se estableció Alberto Dajic en la década de los 90. En su momento. Ahora, ¿qué precedente nos deja? ¿Se siente un precedente? ¿Qué es lo que nos deja esta censura política al excontralor del Estado? ¿En realidad se está dando pasos más de avanzada para transparentar las situaciones que se han presentado y que han salpicado de hechos de corrupción al propio régimen y a gente que está vinculada al gobierno? Bueno, yo sospecho que esta fue una disputa de carácter eminentemente simbólica. Yo creo que donde va a saltar datos que revelen muchas cuestiones que nos interesan a nosotros los ciudadanos ecuatorianos es en los juicios de carácter penal. Ahí se va a establecer esa cuestión. Vuelvo y repito, habría sido interesante, o mejor dicho, la historia de los juicios políticos y de la responsabilidad política precisamente está pensada para que los potenciales responsables políticos digan la verdad frente a los legisladores, y en este caso, este personaje, el excontralor, fue juzgado en ausencia y no sabemos lo que realmente piensa, no sabemos lo que, valga la redundancia, lo que él conoce, lo que él sabe, y ahí hay un problema. Yo creo que tenemos que esperar a que la Fiscalía General del Estado haga profundos y serios investigación y que luego el proceso penal sea lo más transparente posible, pero para que sobre todo se haga justicia y que todos conozcamos la verdad. Que es lo que los ecuatorianos queremos y necesitamos. Para finalizar, doctor, en caso de que llegase al país o regrese al país con estas verdades de las que habla el abogado del excontralor Carlos Polit, en realidad, ¿cuál sería la determinación en ese caso? Bueno, en el evento que eso suceda, yo sospecho que no va a suceder, ahí yo creo que precisamente se ahondaría en mucha información privilegiada que él tiene, y obviamente habría que tomar determinadas acciones no solamente de carácter político sino también jurídico, y yo sospecho que eso traería como consecuencia que se implanten otros juicios políticos, probablemente a exfuncionarios, exministros o a potenciales actuales ministros. Existe la posibilidad, pero también diferentes acciones de carácter legal. Yo creo que es prácticamente imprescindible la presencia aquí de Carlos Polit, pero precisamente ahí está la paradoja. La paradoja es de que mientras esté vigente la orden de detención, él no va a venir. Va a regresar al país. Él no va a venir, y no existe mecanismo legal para tratarlo de manera diferente, para decirle sí, venga, no tiene orden de captura y luego se puede ir, porque eso en un Estado constitucional no lo podemos tratar como si es que él hace una declaración como Capaya la hizo en su momento. Yo sospecho que eso no va a suceder porque el momento en que Capaya hizo esa declaración es porque se estaban disputando el poder político, y Capaya lo que había recibido es, se observa claramente, el ofrecimiento de impunidad en el futuro, en el evento de que gane el otro binomio. En este caso, yo creo que es más que obvio que al excontralor no le importa esta censura, y él va a dejar que esto se quede en el sueño de los justos, como solemos decir, y a él no le convendría hacer ese tipo de declaraciones, a no ser que de alguna forma no se le hubiera permitido salir del país, se le hubiese levantado la orden de aprehensión en el momento oportuno. Ahí sí habría dicho muchas cosas. En este momento él está muy feliz en Miami, sin olvidar que allá es notario de ciudadano estadounidense, entonces va a pasar muy tranquilo. Muchísimas gracias. Importantes criterios analizando el caso de la Asamblea Nacional que censuró la tarde y noche de ayer al excontralor Carlos Polit. Gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Muchísimas Esperamos tenerle una próxima ocasión a ver cómo avanzan estos temas que son bastante álgidos, pero que en realidad pues requieren una respuesta inmediata por parte sobre todo de quienes están en el ente de control. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa y venimos ya.